Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Chile, con fecha 22 de octubre de 2025. Tenemos varios documentos aquí, ¿eh? Decretos, resoluciones, avisos. Exacto, desde temas bien concretos como servicios básicos hasta movimientos en el gobierno central. Nuestra idea es revisar esta selección, entender qué hay detrás de estos papeles oficiales que a veces parecen tan áridos, ¿no? Justamente, ver qué nos dicen sobre cómo funciona el Estado y por qué nos debería importar. Así que, bueno, vamos a desmenuzar lo más interesante que encontramos. Perfecto. Tenemos cosas de obras públicas, interior, hacienda, minería, medio ambiente. Bien variado. Vamos entonces. Empecemos con algo fundamental. Agua potable rural. Sí, un tema clave. Hay 3 decretos exentos del MOP, el Ministerio de Obras Públicas. Son para comités de agua potable rural, los APR, en la región de O'Higgins. ¿Y qué hacen estos decretos específicamente? Básicamente les reconocen la licencia para operar. Esto es bajo la ley número 20.998 que regula estos servicios. Lo importante es que formalizan a comités que ya estaban funcionando desde antes de la ley. Ah, o sea, es como poner en regla algo que ya existía. Eso mismo. Es el Estado diciendo, ok, reconocemos su trabajo, ahora operan bajo este marco legal. ¿Y sabemos cuáles son los comités mencionados, para hacernos una idea? Sí, mira, son el comité APR de Popeta, RUT, 73 millones y algo, y el comité APR Lo de Lobos, RUT 70 millones, ambos en Rengo. Ok, en Rengo. Y el tercero es el comité APR Unión Peor es Nada El Rincón, RUT 71 millones, en Chimbarongo, todos en O'Higgins. Ya, ¿y qué les exigen ahora con esta licencia, digamos, oficial? Bueno, varias cosas. Tienen que estar registrados, claro, tener su personalidad jurídica al día, demostrar que están operando y, muy importante, delimitar bien su área de servicio. Se mencionan hasta los códigos de los planos, fíjate. Ah, bien específico. Sí, y también los clasifican por tamaño según los arranques. Popeta es menor, tenía 245 arranques a fines de 2020. ¿Y los otros? Lo de Lobos y Unión Peor es Nada son medianos, uno con 568 y el otro con 410 arranques. Y esta clasificación, ojo, tiene consecuencias. ¿Así? ¿Cómo cuáles? En las obligaciones financieras principalmente. Todos deben crear un fondo de reserva de garantía, una especie de colchón para emergencias. Ok, lógico. Pero el plazo para juntar esa plata varía. Popeta, el menor, tiene 18 meses. Los medianos, Lo de Lobos y Unión Peor es Nada, solo 6 meses. La mitad. Exacto. Y además, a los medianos les piden otro fondo, el Fondo de Reposición y Reinversión, para mantener y mejorar la infraestructura, digamos, con reglas bien claras de cómo usarlo. Uf, suena a más pega administrativa para ellos. Sin duda. Tienen que aplicar las tarifas según la ley, cumplir evaluaciones. Es un cambio importante para organizaciones que muchas veces funcionan a puro ñeque comunitario, ¿cachai? Totalmente. Se busca asegurar el servicio, pero claro, impone nuevas cargas. Interesante esa tensión. Bueno, pasemos del agua al... La moneda. Hubo cambios de ministros. Así es. 3 decretos del Ministerio del Interior, todos con fecha efectiva 21 de agosto de 2025. Formalizan decisiones presidenciales. ¿Qué cambios fueron? Primero, se acepta la renuncia de Nicolás Grau, el ministro de Economía, Fomento y Turismo. Ok, sale Grau. ¿Y entra quién? Entra Álvaro García Hurtado. Mismo día, mismo ministerio. Se nombra en el decreto 233. O sea, cambio rápido en una cartera súper importante. Efectivamente. Y no fue el único. Ese mismo día también se acepta la renuncia de Mario Marcel. El ministro de Hacienda. El mismo. Decreto 234. Salen 2 ministros clave del área económica el mismo día. ¡Wow! Impactante. ¿Y estos decretos son, digamos, el papeleo necesario? Claro, son el acto administrativo formal. Se basan en el artículo 32 N7 de la Constitución, la facultad presidencial de nombrar y remover ministros, esencial para la continuidad del gobierno. Ok. Además de cambios, también hay viajes, comisiones de servicio al extranjero. Siempre interesante ver quién viaja, dónde y para qué. Sí, y cómo se gasta la plata fiscal, que es lo importante de que se publique. Mira, tenemos el decreto número 6 de minería. Designa a la ministra Aurora Williams para un viaje a la India. A la India. ¿Cuándo y por qué?
Fue del 30 de marzo al 6 de abril de 2025. A Delhi, Mumbai y Bangalore. El motivo: integrar la delegación presidencial en una visita de Estado. Ah, viaje oficial de alto nivel. ¿Y los costos? Viajó en avión presidencial. El alojamiento y transporte interno, dice el decreto, los cubrió protocolo de presidencia. ¿Y los viáticos? Esos los pagó la Subsecretaría de Minería. Unos $70 diarios, pero ajustados por costo de vida. Fíjate que mencionan una escala en Sudáfrica y el destino en India, y el ajuste es importante. Total, $1,075 de viático, más un seguro de viaje de unos 66,000 pesos chilenos. Bien detallado. Otro viaje. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Sí, decreto NU 23 del Ministerio de la Mujer. Ella fue a Canberra, Australia, del 21 al 25 de julio de 2025. Australia. ¿A qué fue? A participar en actividades de un programa para fortalecer capacidades, en cómo legislar contra la violencia digital, un tema bien actual. Totalmente. ¿Y quién pagó ahí? Interesante. La mayor parte pasajes, alojamiento, comida, traslados fue cubierta por un programa especial de Cancillería, el PAE. El Ministerio de la Mujer solo le dio $100 como fondos a rendir. Ok, financiamiento externo en gran parte. Y un tercer caso, la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Ella fue a Bruselas, Bélgica. Decreto número 2 de la CEGEGOP, del 4 al 9 de mayo de 2025. Motivo. Asistió a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, un evento de la UNESCO. Fue en representación del gobierno de Chile. Costos. Ahí sí corrió por cuenta de la subsecretaría. El decreto detalla el viático total casi $1,700, más pasajes y seguros. Todo esto nos da una idea de la agenda internacional y cómo se administra. Claro. Y los movimientos de personal no son solo a nivel ministerial o internacional, ¿verdad? También hay cambios en regiones, en seremis, direcciones de servicios. Cierto, cierto. Por ejemplo, el decreto número 22 de Minería acepta la renuncia, ojo, dice no voluntaria, de Juan Ricardo Vázquez Alarcón como seremi de Minería de Aysén. No voluntaria. Eso suena a... Que lo echaron, sí. Y el decreto lo aclara un poco. Menciona que estaba sometido a un sumario administrativo, efectiva desde el 1 de septiembre de 2025. Uf, delicado. Pero también hay nombramientos, ¿no? Vi algo de salud en el Maule. Sí, el decreto número 21 de Salud nombra a Carla Andrea Manosalva Reyes como seremi de Salud del Maule, desde el 2 de mayo de 2025. ¿Y ese cargo cómo se designa? Es de exclusiva confianza. La propone el delegado presidencial regional en una terna. Es distinto a otro nombramiento en salud que también aparece. ¿Cuál? El de Jorge Luis Montes Coronado, como director titular del Servicio de Salud Araucanía Norte, decreto N16 de redes asistenciales. Él asume el 1 de agosto de 2025. ¿Y cuál es la diferencia clave? Que este cargo de director de Servicio de Salud es del Sistema de Alta Dirección Pública, el ADP. Ah, claro, concurso público. Exacto. No es designación directa. Es por 3 años, resultado de un concurso. Y tiene una asignación especial, un porcentaje de alta dirección pública. Aquí le dan el 80%. Busca profesionalizar esa gestión. Se nota la diferencia en el proceso y bueno, también hay renuncias voluntarias, más normales, digamos. Sí, aparecen la del seremi de Agricultura en la Araucanía, Héctor Kubilaf, y la de la seremi de la Mujer en O'Higgins, Constanza Valencia. Y un nombramiento más, Anais Arauz como seremi de Deporte en los Lagos. Hay harta rotación en esos cargos regionales. Mucho movimiento. Bueno, cambiemos de tema. Vamos a lo financiero, regulatorio. Hay un DFL de Hacienda. El decreto con fuerza de ley número 3. Sí. Parece importante para la salud municipal. ¿Qué hace exactamente? Suena técnico. Destina platas fiscales. Hartos recursos, más de 5,000 millones de pesos. Para algo súper específico. ¿Para qué? Para financiar unas cotizaciones previsionales adicionales para los trabajadores de la salud primaria municipal. Las que creó una ley nueva, la 21135. O sea, el Estado pone la plata para que los municipios puedan cumplir esa nueva ley. Exactamente eso. Cubre el periodo de agosto a diciembre de 2025. El DFL dice cómo se reparte esa plata. ¿Y cómo se reparte? A través de FONASA y los servicios de salud. Hay fórmulas distintas. Para la mayoría de las comunas, mezcla la cantidad de personal y la población que atienden. Para otras más chicas, las de costo fijo, se basa en las platas que pagaron en sueldos en julio de 2025. Entiendo. Y un punto clave,
Dice que estos fondos son inembargables y solo se pueden usar para pagar esas cotizaciones. Es una inyección directa para un gasto específico. Clarísimo. Y siguiendo con la plata y el bolsillo, combustibles, siempre tema. Uf, sí. Los ajustes semanales. Hay 2 decretos exentos que van de la mano, uno de Hacienda y otro de Energía. Empiezan a regir al día siguiente de esta publicación, o sea, el 23 de octubre. ¿Qué hacen? El de Hacienda, el 316, fija el componente variable del impuesto específico a los combustibles, gasolinas, diésel, GLP vehicular, GNC vehicular. El famoso impuesto específico. Claro. Este componente variable, que se calcula en UTM por metro cúbico, puede sumar o restar al impuesto base. Es parte del mecanismo para estabilizar precios. ¿Y al decreto de energía? El 275. Ese determina los precios de referencia, inferior, intermedio y superior para los mismos combustibles. Esos precios son la base que usa Hacienda para calcular si activa o no el componente variable y cuánto le pone. Ah, son las 2 piezas del MEPCO, el mecanismo de estabilización. Exacto. Trabajan juntos cada semana para intentar suavizar las variaciones de precios para nosotros, los consumidores. Bueno, dejemos los números y vamos a algo más verde. Medio ambiente. Hay un reconocimiento de humedal urbano. Sí, buenas noticias desde Punta Arenas. La resolución exenta 7114 del Ministerio del Medio Ambiente reconoce oficialmente el humedal urbano Laguna Pudeto Cerro de la Cruz. En plena ciudad. Sí, por eso, urbano. Son unas 4,4 hectáreas dentro del límite de la ciudad. Y lo importante es que el reconocimiento se hizo de oficio, ¿Qué significa eso? que fue iniciativa del propio ministerio, no a petición de un tercero. Lo hicieron bajo la Ley 21202, que protege estos ecosistemas en zonas urbanas. ¿Y qué implica que lo reconozcan? ¿Más protección? Mucha más. Ahora tiene una protección legal especial. Cualquier proyecto, cualquier instrumento de planificación territorial, como el plan regulador, tiene que considerarlo y protegerlo. ¿Cómo fue el proceso para reconocerlo? Técnico. Analizaron imágenes satelitales, datos de agua y fueron a terreno varias veces, en agosto de 2023 y enero de 2025. ¿A mirar qué? A verificar si cumplía los criterios. Si había vegetación hidrófita, o sea, adaptada al agua, si los suelos eran hídricos, permanentemente mojados, y cómo era el régimen hidrológico. Y sí, los cumplía. Leí que hubo propuestas ciudadanas para ampliarlo, pero no las aceptaron. Cierto, la resolución lo menciona. Dice que en las zonas que proponían ampliar, los técnicos no encontraron la evidencia necesaria en terreno. Vieron más bien rellenos, otro tipo de vegetación, no las características de humedal. O sea, se basaron en lo técnico. Claro. Muestra cómo se combina el análisis experto con la participación, aunque no siempre se acoja todo. La cartografía oficial del polígono reconocido queda como parte de la resolución. Entendido. Ahora, un tema siempre sensible. Asuntos indígenas. Hay una resolución sobre una consulta. Sí, la resolución exenta 462 de Desarrollo Social y Familia. Suspende de nuevo un proceso de consulta indígena. ¿Otra vez? ¿Sobre qué era? Sobre una propuesta de nuevo sistema de tierras para el pueblo mapuche. Abarca 4 regiones: Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ya la habían suspendido antes por 15 días hábiles. Y ahora la suspenden de nuevo. ¿Por qué? Por otros 15 días hábiles. La razón oficial, según los informes técnicos que cita la resolución, es que todavía no están las condiciones necesarias para retomar el proceso. Bien. ¿Condiciones como cuáles? Condiciones para una participación efectiva, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y al Decreto 66 que regula las consultas en Chile. Parece que hubo problemas en la etapa de planificación inicial que aún no se resuelven. Complicado. Sí. Dice que están haciendo análisis y trabajos en terreno para generar diálogos y, bueno, habilitar esas condiciones. Es un reflejo de lo difícil que puede ser llevar a la práctica estos procesos de consulta, más aún en temas tan complejos como las tierras. Sin duda. Bueno, cambiemos radicalmente de tema. Infraestructura de telecomunicaciones. Torres nuevas. Exacto. Vimos 3 extractos de solicitudes de una empresa, Sites Chile S.A.A., a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Subtel. ¿Qué piden? Modificar su concesión de servicio intermedio, que es básicamente para infraestructura física, para poder instalar 3 torres nuevas. ¿Dónde? En lugares bien distintos. Una llamada Diucalemu, en San Carlos, región de Ñuble. Es una torre contraventada, de esas con cables, de 36 metros.
Ok, ¿las otras? Otra llamada Berenguela en Colchane, allá arriba en Tarapacá, más chica, de 18 metros. Y la tercera, Alto Mañiguales Norte, en Coyhaique, Aysén. Esa es más alta, 42 metros. ¿Y para qué publican estos extractos? Es parte del procedimiento legal. Al publicarlo se abre un plazo de 30 días hábiles para que cualquier persona o empresa que se sienta afectada pueda oponerse. Transparencia y derecho a pataleo, digamos. Algo así. Es para que otros operadores o las comunidades locales puedan decir algo si tienen objeciones. Los extractos traen las coordenadas exactas, la capacidad de la torre para compartirla, con otros operadores, dicen 2 operadores por torre, los plazos para construir. ¿Es el proceso estándar para autorizar este tipo de infraestructura? Correcto, según la Ley General de Telecomunicaciones. Busca ordenar el despliegue y permitir la participación. Bueno, ya hemos cubierto harto terreno. Para ir cerrando, ¿qué otras cositas más variadas, misceláneas, encontramos en el diario oficial de este día? Siempre hay de todo. Mira, una autorización para una escuela de conductores en Aysén, para dar cursos profesionales online, impensable es un tiempo. Online. Mira tú. ¿Qué más? La constitución de una entidad religiosa nueva, Restauración de Vida en Jesús, en Chillán. Una resolución bien particular de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Sí. Autorizando destruir documentación antigua, libros de correspondencia y eso. Pero ojo, solo después de que el Archivo Nacional dijo que no tenían valor histórico. Ah, menos mal. Con cuidado. Claro. También vimos autorizaciones de salud para vender nuevas marcas de tabaco para pipa y para liar, marcas HIO y Cerrito, pedidas por una importadora. Siempre regulando ese mercado. Sí, y un aviso judicial triste. Una muerte presunta en Payaco de José Domingo González González. Un trámite legal con tremendas consecuencias familiares. Sí. Algo más del mundo empresarial. Varias citaciones a juntas extraordinarias de accionistas. Hirmax S.A., Smile Producciones S.P.A., Comercial Cuprelsa. ¿Para qué citan? Para cosas importantes. Dividir la sociedad, cambiar estatutos, arreglar aumentos de capital antiguos que quizás quedaron mal hechos o transformarse de sociedad anónima a S.P.A., que es más flexible. Son los trámites internos de las empresas que también pasan por el diario oficial. Es increíble la cantidad y la diversidad de información que uno encuentra en un solo día. De verdad, desde el agua potable en un rincón rural hasta la alta política. Pasando por el medio ambiente, las finanzas, los viajes oficiales, las torres de celular. Es un reflejo potente de cómo funciona el Estado y todo lo que regula o informa. Sin duda. Y cada una de estas publicaciones, por técnica que parezca, tiene efectos reales en la vida de la gente, en las empresas, en el país. Queda clarísimo que mirar estas publicaciones, aunque sea de vez en cuando, como hicimos hoy, da una perspectiva súper valiosa de cómo se toman las decisiones y se implementan las políticas públicas. Totalmente de acuerdo. Para terminar, ¿con qué idea o pregunta nos podríamos quedar reflexionando después de esta revisión? Quizás. A ver, quizás podríamos pensar en la tensión que a veces se produce entre la formalidad, la rigidez necesaria de estos instrumentos legales, las leyes, los decretos, los plazos, los requisitos bien cuadrados y la realidad en el terreno, que es mucho más dinámica, más compleja, a veces más desordenada, ¿no? Claro, como lo que vimos con los APR o la consulta indígena. Exacto. Por un lado, necesitas la norma clara, el procedimiento. Por otro, esa norma tiene que poder aplicarse y funcionar en contextos súper diversos y cambiantes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logran estos marcos formales, estos papeles, adaptarse y responder de verdad a las necesidades y a las particularidades de cada lugar, de cada comunidad? ¿Cómo se logra esa flexibilidad sin perder la rigurosidad? Es una muy buena pregunta. Ese equilibrio entre la norma escrita y la realidad vivida. Es un desafío constante para la administración, yo creo. Algo para seguir mirando. Excelente reflexión para cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido muy revelador. Gracias a ti. Siempre es interesante bucear en estos documentos. Y gracias a quienes nos escucharon. Hasta la próxima.